Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación, Lola, y para mí es un placer estar aquí de nuevo con el equipo de Extend. Hoy voy a hablar sobre un tema que ha sido álgido durante estos acontecimientos que han pasado en el mundo y es el aprendizaje en línea. Más específicamente voy a hablar sobre estrategias para un mejor aprendizaje. Quiero recordarles que todos tenemos la capacidad de aprender algo nuevo a lo largo de nuestra vida. Todos, sin importar cuáles son las condiciones, tenemos la capacidad de aprender. Sin embargo, todos aprendemos de una manera diferente. A algunos se nos puede facilitar aprender ciertos temas, más que a otros, pero todos podemos aprender. En la medida en que hacemos esas conexiones con el mundo exterior, nuestro cerebro entonces retiene la información más largo tiempo o no. Y la idea es compartir con ustedes entonces cuáles son esos estilos de aprender que tenemos todos. Para algunos es un tema que ya deben conocer, que son los estilos de aprendizaje. Yo no voy a ahondar mucho en teorías, quiero darles como un brochazo para que los que no sepan qué son los estilos de aprendizaje los conozcan un poco y conozcan las características de los estilos de aprendizaje. Uno de esos estilos de aprendizaje es el visual. Cuando alguien aprende o retiene información de manera visual, es una persona que le gustan mucho los colores, las imágenes, mapas, fotos, diagramas. Es una persona que visualmente, ¿verdad?, recuerda muchas cosas. Hay otro estilo que es el estilo auditivo, y esta persona se relaciona muy bien con el sonido, con la música. Es el tipo de personas que escucha audiolibros y que retiene muy bien conversaciones, que recuerda conversaciones. Hay otro estilo que es el verbal, y es la persona que es muy buena lingüísticamente. Es una persona que escribe muy bien, que habla muy bien, que hace presentaciones, que le gusta hacer juegos de palabras. Existe otro tipo de aprendizaje que es el físico o el táctil, y es una persona que se relaciona muy bien con el mundo o recibe muy bien esa información en la medida que involucre su cuerpo o que toque cosas en la medida al momento de aprender. Eso pasa mucho en preescolar, por ejemplo, o vemos niños que necesitan estarse moviendo para aprender. Existe otro estilo de aprendizaje que se llama lógico, y algunos determinan que es lógico-matemático, y es esa persona que es muy buena en hacer razonamientos, en analizar, en categorizar o en clasificar cosas. Está el social, que es el tipo de personas que les gusta mucho trabajar en equipo o estudiar en grupo, socializar, interactuar con otras personas en el momento de aprender. Y está otro que es el solitario, y es la típica persona que necesita su propio ritmo y su propio espacio para aprender y para poder recibir toda esa información que necesita procesar. Ustedes se han dado cuenta que en todos los campos, ya sea trabajo o ya sea estudio, hay personas que prefieren hacerlo solas. No quiere decir que al momento ya de procesar todo el aprendizaje, pues no lo quieran compartir o no sean capaces de socializar, sencillamente que en el momento de retener esa información lo quieren hacer solos. Cabe notar también, y esta gráfica la encontré y me pareció muy útil, es que aunque todos aprendemos de maneras diferentes, no necesariamente una excluye a la otra. Yo puedo procesar información usando muchos de los estilos de aprendizaje, visual, auditivo, táctil, físico, lo que sea, yo lo puedo hacer. Eso no quiere decir que no los use. Puedo usar unos más que otros, porque en la medida en que yo haga conexiones con el entorno y haga conexiones cerebrales, pues voy a aprender más. Y de hecho en esta gráfica podemos ver que a comparación de solo cuando leemos, que retenemos el 10% de la información, y a comparación de cuando enseñamos o cuando explicamos o ponemos ejemplos o hacemos presentaciones de algún tema, retenemos o aprendemos el 95% de eso que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque interactuamos más, usamos más conexiones, recibimos más estímulos y podemos también entonces con esos estímulos podemos hablar más o podemos interactuar más. ¿Listo? No me voy a demorar mucho en esta gráfica, pero quería que la vieran porque me parece súper interesante ver cómo aprendemos y cuál es el porcentaje de ese aprendizaje en la medida en que hagamos ciertas cosas. Ver y oír es solamente el 50%, lo que compartimos o debatimos o analizamos con otros es un 70%, y lo que ya les había dicho, el 95% es cuando enseñamos a otros lo que hemos aprendido.
¿Por qué es importante, se van a preguntar ustedes, saber toda esta mini teoría de cómo aprendemos y qué aprendemos? Pues porque en la medida en que yo me conozca y reconozca cuáles son esas formas de aprender que funcionan mejor para mí, yo puedo hacer un plan de estudio con características o con actividades específicas que me garanticen o que me ayuden a tener un aprendizaje más eficaz y que yo maneje mis recursos de tiempo, por ejemplo, de una manera más eficiente. Entonces, sí es importante conocerse y reconocer cuál es el tipo de aprendizaje que funciona mejor para mí. Y de hecho, para los papás, conocer y reconocer cuál es el tipo de aprendizaje de sus hijos también va a ser que yo pueda planear esos momentos de estudio con las personas que estoy trabajando o con las personas que voy a estudiar. ¿Okay? Seguimos entonces. Una de esas técnicas o tácticas es, y todos la sabemos porque nos han repetido un montón, perdón, es tener rutinas y horarios realistas. ¿Pero a qué me refiero cuando son rutinas y horarios realistas? Generalmente las personas hacen su horario de trabajo de estudio en bloques grandes, que es en la mañana hago esto, almuerzo y en la tarde hago lo otro. Pero resulta que hay algo que se llama attention span. Ese attention span es el periodo de tiempo que yo tengo y que es muy característico de cada persona, en donde yo puedo retener, enfocarme o concentrarme por cierto periodo de tiempo. En algunos casos hay personas que pueden tener un attention span de 45 minutos, otras personas de una hora, 2, 3, 4, lo que sea. Pero es importante que yo tenga entonces unas rutinas y unos horarios que se ajusten a mi attention span y no pretender que yo voy a estar enfocado y concentrado durante 4 o 5 horas o 6 horas o 7. Lo mismo con los niños. Dependiendo de las edades, ellos tienen periodos de atención más largos o más cortos y lo mismo pasa con los adultos. En mi caso, yo predico y aplico. Les voy a mostrar algo. Y es que mi attention span es corto. Mi attention span es de 1 hora, 2 horas máximo. Yo necesito estarme moviendo y yo tengo mi reloj de arena. Y este reloj de arena es lo que me hace estar centrada y enfocada. Dura 1 hora y yo sé que durante esta hora estoy haciendo lo que tengo que hacer y permite también que otro aparato esté tomándome el tiempo y yo no tenga que estar pendiente de mi tiempo y eso hace que yo me enfoque. Me ha servido muchísimo y se lo recomiendo para los que lo necesiten. Hablando de eso de attention span y de atención y enfoque, tenemos que también buscar la manera de tener una distracción mínima pero un enfoque máximo. Y eso pasa a muchas personas, ¿verdad? Porque vemos este tipo de cosas en redes sociales y decimos, ah, yo quiero tener un escritorio así, qué lindo, y me parece divino y me parece hermoso. Pero qué tan realista es que yo pueda enfocarme sin distraerme, trabajar o estudiar en un espacio así. Algunas personas, la foto de la izquierda, donde están todas las decoraciones, puede estar perfecta, muy linda, puede funcionar, pero a otras personas, un simple escritorio con un computador o con un cuaderno, lo que sea, es lo que necesitan. Entonces, volvemos a lo mismo. En la medida en que yo me conozca, puedo también establecer espacios en donde la distracción sea mínima, pero mi enfoque sea máximo. Otra cosa que es importante aclarar es esto de las to-do list. Si ustedes se dan cuenta, los formatos que venden o los formatos que hay de to-do list tienen como 40 o 50 cosas y por alguna razón nos sentimos obligados a llenar estas listas, ¿verdad? Y ir chuleando cada vez que hagamos algo, pero no sé si les pasa que a veces tenemos muchas cosas que hacer y asumimos que eso lo tenemos que hacer durante el día. Y al llegar al final del día o al final de la tarde o al final del horario que me propuse de estudiar o de trabajar, veo que no las cumplí todas, que cumplí algunas y me frustro y me siento que mi día no fue productivo y me desmotivo, porque de pronto el primer día, ok, pero ya cuando veo que a medida que van pasando los días, como que no estoy cumpliendo todo lo que tengo que hacer, pues es frustrante. Pero resulta que esas to-do list no están hechas necesariamente para un solo día. Yo puedo tener una to-do list de 1 semana y durante el día y durante cada día priorizar 2 o 3 tareas máximo que no sean negociables. Esas tareas o esos ejercicios o esos tasks que yo tenga que hacer sí o sí ese día, solamente. Ya después de que yo haga esos no negociables,
pues lo que haga el resto del día, perfecto, puedo ir chuleando, lo puedo ir realizando, pero es importante no darse palo, porque cuando yo esté haciendo estas to-do list, pues al final del día vea que solamente hice 5 de las 17 o las 22 que hice. Es algo que también les recomiendo, priorizar 2 o 3 tareas que no sean negociables, tanto para ustedes como para sus hijos. Es súper importante también no pretender que los niños se van a sentar y hacer 15 cosas durante el día, pues porque a veces no van a alcanzar. Algunos días podrán ser súper productivos y está muy bien, pero habrá otros días que no necesariamente pueda hacer todas las tareas. Entonces, si yo reconozco y conozco cuáles son mis estilos de aprendizaje, puedo empezar a aplicar ciertas actividades que me van a ayudar. Entonces, a la hora de estudiar virtualmente o a la hora de estudiar online o inclusive de trabajar online, yo puedo empezar a hacer resúmenes gráficos o diagramas si soy una persona visual. Si como estudiante, adulto o niño, veo un video o tengo una lectura o algo y yo siento que esa información no la he procesado, estaría bien poder hacer diagramas de resumen o gráficos de resumen, si soy una persona visual. Es importante también empezar por lo que más me consume energía o para lo más importante o empezar por lo que se me dificulta más. Si ustedes recuerdan cuando estábamos en el colegio, las clases de matemáticas, física, química, trigonometría y demás, derivadas, eran por la mañana y las otras clases eran en la tarde. Pero la idea es que, claro, si estamos en la mañana fresquitos, ya desayunamos, estamos como listos y dispuestos, hacer esas cosas que se me dificultan más o que requieren más energía y que además son las prioridades, va a hacer que el resto del día también sea más productivo. Por favor, pidan ayuda si es necesario. Si yo estoy en una clase o sus hijos están en una clase y por alguna razón no sienten que vayan o que tengan el apoyo necesario en ese momento o no sienten que la explicación haya sido completa o hay algo que necesiten reforzar o que necesiten preguntar, háganlo. No esperen a que se acumulen muchas cosas que no se entiendan durante la semana, que la desmotivación esté ya al punto máximo, que la frustración esté al punto máximo, para después empezar a preguntar. Y el pedir ayuda también es pedir ayuda a los de casa. Si yo estoy trabajando, si yo estoy haciendo una presentación como ahora y necesito decirle a mis hijos, a mi esposo y a decirle, por favor, entretengan al perro, háganlo. Es súper importante pedir ayuda. Otra táctica, también otra estrategia que podemos usar es, si somos unas personas verbales, es explicarles a otros lo que yo aprendí. Y esto es un ejercicio muy bonito para familias, en la medida en que lo puedan hacer o en la medida en que tengan el tiempo de hacerlo. Al final de la semana o en cualquier momento que lo consideren necesario, pedirle a los hijos que les expliquen a ustedes qué fue lo que aprendieron durante la semana sobre un tema. Ustedes no se imaginan los niños verbales cómo florecen al tener que hacer una presentación a la familia sobre algún tema que explicaron y además que les haya gustado. Marca tremendamente la diferencia y ustedes como adultos también lo pueden aplicar. Tengan los objetivos claros de la semana, ya sea para trabajo o para estudio. Tener los objetivos claros, escritos en alguna parte, los va a mantener enfocados, que todas las actividades que ustedes hagan, las lecturas que hagan, los ejercicios que hagan, deben cumplir con esos objetivos y eso los hace entonces que lo que hagan sea más efectivo y más eficaz. Si ustedes necesitan socializar y el espacio de estudio no les está brindando ese espacio de socialización, créenlo ustedes. Así como ustedes necesitan a veces crear espacios para socializar o para poder hablar con otros estudiantes, muchas otras personas seguramente lo van a necesitar también. Y está muy bien hacer ustedes ese grupo de estudio virtual o presencial cuando ya se pueda, en el momento que lo requieran, con grupos pequeños o grupos más grandes y se pueden inventar lo que quieran. Tener a la persona al frente de ustedes, estudiar o sencillamente discutir lo que se ha aprendido durante la semana. Si lo necesitan, háganlo. Otra parte también es participar de esos foros. Cuando las personas que hemos estudiado virtual, estudios profesionales, universitarios, etcétera, una de las cosas que recalcan más es participar de los foros. Y participar de los foros es importante porque en la medida en que yo tenga que leer a otras personas, tenga que analizar esa información que estoy leyendo y además tenga que eh, refutarlas o agree con ellas, ¿verdad? O estar de acuerdo con esas personas y con esas cosas que están escribiendo en el foro, yo también hago que esa información quede más clara y esté más. Es una manera de interactuar.
aunque a veces no parezca importante o que a veces parezca que no es necesario, sirve. A medida que uno lo hace, da esa sensación de socializar. Lo estamos haciendo, aunque no estemos viendo a la persona, es una manera de crear un espacio también de interacción. Otra recomendación que les doy, que es algo de verdad que sirve muchísimo, y todas las personas que trabajamos con coaches o que somos coaches o que hemos trabajado esto durante años, sabemos que los espacios de reflexión y de journaling son bien importantes. Cuando ustedes empiecen a hacer algo nuevo, como es estudiar virtualmente o estudiar en línea, ustedes o sus hijos, hacer esos espacios de reflexión en donde puedan decir qué funcionó, qué no funcionó y qué puedo adaptar, los va a hacer también a ellos sentirse más responsables de su propio proceso de aprendizaje también. Porque no hay una fórmula mágica, no existe una fórmula mágica que les indique a ustedes paso a paso qué tienen que hacer específicamente para poder aprender de una manera más eficiente o más eficaz. Entonces, en la medida en que yo pueda reflexionar sobre ese aprendizaje, yo puedo adaptar nuevas formas, puedo inventarme nuevas actividades que me puedan funcionar específicamente a mí. También, ¿qué pasa? Que para los papás a veces pretendemos que nuestros hijos estudien de la misma manera que estudiamos nosotros o aprendan de la misma manera que aprendimos nosotros, en estilos de aprendizaje. De pronto hay unas personas que se distraen muchísimo por el ruido, pero de pronto hay niños que les gusta estudiar con música. Y en la medida en que nosotros también veamos que eso funciona y que los mantiene enfocados, está perfecto. Lo importante es reconocerlo, aceptarlo, evaluarlo y reflexionar al respecto. Para terminar, entonces, quiero que recuerden, no todos aprendemos de la misma manera, pero sí todos podemos aprender. Aprender en línea no es aprender solos. Podemos crear espacios de socialización, aunque esos espacios no se nos brinden, ¿verdad? Desde la parte del colegio, tutor o profesor o cualquier ámbito, yo sí puedo crear esos espacios en donde no me sienta tan solo y pueda socializar. Todo lo que no funciona, todo lo que no me aplica, se puede adaptar, incluyendo esta charla. De todo lo que dije, si hay algo que resuena con ustedes, perfecto, pero si hay algo que no, ustedes lo pueden adaptar o lo pueden rechazar o hacer otro tipo de actividades. Tengamos en cuenta que todos tenemos estilos diferentes para hacer las cosas y en esa medida también respetamos un poco los espacios de aprendizaje de las personas que están con nosotros en la casa o de nosotros mismos, nuestros esposos, los niños, inclusive cuando somos maestros, es tener en cuenta esos estilos de aprendizaje que tienen también nuestros estudiantes. Y por último, esto es algo nuevo para muchos, esto es algo que implica dedicarle tiempo, disciplina, constancia, compromiso y responsabilidad, como cuando aprendemos cualquier otra cosa que es nueva para nosotros. Así que este es el Recorderis, esta es la charla sobre estilos de aprendizaje y estrategias de aprendizaje y espero que sea muy útil para todos ustedes. Muchas gracias.